Bueno, listo, sí, para que sí está sonando bien. ¿Qué más, muchachos? Horrible, lleno de cosas. Qué vida tan dura últimamente. Y siempre. De ahora en adelante, muchachos, todo es sufrimiento. Ya ustedes salen de la universidad, época bella, sin tantas responsabilidades. Esta es la época buena. Eh, la niñez sí que era buena. Eh, ya de ahora todo para abajo. Y después cuando pasen de los 30 van a empezar a ver cómo el cuerpo también empieza a pedir. Ya empieza uno mal. Pero bueno, muchachos, aprovechen. Eh, Hoy seguimos con nuestra serie de clases cortas, pues revisando esos protocolos de enrutamiento. Yo la verdad, como les he dicho, como que no he podido encontrarle la vuelta para que esto sea un poquito más interesante en la teoría. Yo la verdad creo que esto es una cosa, es más, yo creo que a veces esa clase debería ser completamente en laboratorio. Eh, pero bueno. Vamos a ver qué pasa con la transformación curricular. Hoy vamos a ver el último protocolo de enrutamiento que vamos a tratar en este curso. Eh, Esto, pues, no es un protocolo de enrutamiento que se utilice mucho, sinceramente. ¿Por qué? Porque es un protocolo que fue propietario en su, pues digamos, en su desarrollo y en su apogeo fue propietario. Una vez se dieron cuenta que eso de propietario no servía y que OSPF se lo estaba llevando por delante o se lo había llevado por delante de ya, pues decidieron liberarlo y ya IGRP es un estándar, es un RFC, o sea, ya cualquier fabricante puede implementar IGRP. Entonces, IGRP es una versión mejorada, como dice su nombre, de IGRP. IGRP. Y que lo desarrolló Cisco en 1986. Ni yo había nacido en esa época. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que esto es un IGP, o sea, funciona al interior de un sistema autónomo. Un sistema autónomo. ¿Listo? Algunas veces se probó como EGP, pero siempre se ha utilizado como IGP. Y utiliza el algoritmo, o sea, IGRP, ¿cierto? Algoritmo vector distancia. Vector distancia. Eh, Inicialmente, pues solamente era Classful, o sea, IGRP, no EIGRP, sino IGRP, Classful. O sea que no soporta subnetting nivel SM. Vea que antes, o sea, vea que en realidad usted se pone o sea, se pone como a revisar todo lo que hemos visto y todo, o sea, desde acá, o sea, ya estábamos pensando en un direccionamiento IPv4 y desde acá lo que hemos hecho es ponerle parches a IPv4 e IPv4 sigue sobreviviendo. Vea que la parte de subnetting es algo que IPv4 no consideraba. IPv4 funcionaba bien con Classful, usted nada más veía los primeros bits de la dirección IP y ya sabía, bueno, no, la parte de red es de 8, 16 o 24. Entonces, la realidad de IP es que ha sido pues un protocolo que ha sufrido un montón de modificaciones y de parches que funcionan. ¿Por qué? Porque, les repito, o sea, IP no se pensó para lo que
hace ahora. Ahora hace todo, o sea, ahora básicamente permea todo. Todo tiene una IP y todo utiliza IP para enviar información. IP no se pensó para eso, IP solamente se pensó para enviar información entre las universidades y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. O sea, entre el gobierno y las universidades, y ya. Pero ya IP lleva hasta la televisión que vemos hoy en día. O sea, ya hemos hablado, ya casi ninguno, pues o sea, me he dado cuenta que yo ya no utilizo el deco de la casa. O sea, yo ya no veo los canales que me ofrece mi proveedor de servicios. Entonces, no se pensó para eso. Entonces, cuando usted no piensa, cuando usted hace una cosa y la utiliza para cosas que no la pensó, pues entonces seguramente le va a tocar hacer modificaciones y parches y ajustes, ¿cierto? Entonces, pues, o sea, eso es poco elegante, pues, pero funciona. Los costos de los enlaces, claro que los costos de los enlaces y las distancias, pues, en general entre nodos y otros, o sea, enlaces o más bien, yo diría que más bien de los caminos asociados a esos enlaces, es una función conjunta de varios parámetros. Recuerden que en SPF lo que veíamos era que simplemente era una función de la velocidad del enlace, que el costo era inversamente proporcional a la velocidad del enlace, una función conjunta de diferentes parámetros. Acá tiene más parámetros. Sin embargo, eso no es dinámico, aunque parezcan parámetros dinámicos. Entonces, ¿cómo es esa fórmula? Esa fórmula es un poquito larga, yo por acá, yo nunca me la he aprendido bien, ni espero que ustedes se la aprendan tampoco. Una K, una constante por el ancho de banda, más otra constante por el ancho de banda sobre 256 menos la carga. ¿Listo? Más otra constante por el retardo. Todo esto multiplicado por otra constante sobre otra constante más la confiabilidad. Es una fórmula muy larga, pues, ¿cierto? Entonces lo que trata es como como de ponderar o tener una función de costo que dependa de muchos parámetros para que usted pueda tomar, o sea, para que el algoritmo tome decisiones basadas no solamente en la velocidad del enlace. Inicialmente, o sea, inicialmente ustedes ven algo extraño aquí. O sea, ¿a ustedes qué les da desconfianza? Bueno, asumiendo, para ustedes, bueno, en este contexto, ¿qué es el ancho? O sea, y cuando usted lo lee, pues, en inglés, el ancho de banda no solamente habla de, digamos, de un concepto en frecuencia, ¿cierto? Sino que también acá habla de la capacidad del enlace. ¿Sí o qué? Entonces, usted dice, ah, bueno, un enlace de 10 megas, entonces el ancho de banda usted diría que es 10 megas. Usted ve esa fórmula, eso define el costo, ¿listo? Y acuérdese que nosotros minimizamos el costo. Usted ve esa fórmula y eso le genera alguna sospecha. Usted como que dice, hombre, esa fórmula está rara, o no, o la ve normal. ¿Qué le ve raro? No, o sea, listo. Pero digamos que hay muchas cosas, listo, tiene muchas cosas. Eso sí es como, eso, y primero, pues, después hablamos de las cosas. Pero en general de esa fórmula, digamos que las constantes, digamos que todas son, no sé, uno, lo que sea. Entonces, ¿usted qué ve raro ahí? O sea, intuitivamente, acuérdese que usted está minimizando el costo. Intuitivamente. Si usted le dice el ancho de banda está en el numerador,
Eso quiere decir que el costo es directamente proporcional al ancho de banda. Que no tiene mucho sentido porque usted le quiere dar más costo, perdón, menos costo a una velocidad más alta. Entonces usted dice, ¿por qué esto aquí? ¿Sí o qué? Y lo que pasa es que eso es un poquito confuso porque el ancho de banda, esto es lo mismo, o sea, esto es tener una velocidad de referencia sobre la velocidad del enlace. Entonces, aunque diga eso, EIGRP, pues EIGRP tiene. Entonces, ahí sí tiene sentido que sea en el numerador. Hay otras cosas por ahí, pues, como por ejemplo, la carga. La carga no es un parámetro que se mida en vivo, pues, aunque usted pensaría que es la carga de un enlace. La carga de un enlace es cuánto, o sea, como cuánto tráfico lleva el enlace. No sé, sino que es un parámetro definido. El retardo. El retardo, ¿ustedes cómo definen qué es el retardo? Alguien que tenga o sea, o alguna vez en redes uno les hablaron qué era el retardo. Les dijeron, el retardo se mide así. ¿Qué es el delay? Sí, ¿cómo se mide? Hay muchas cosas ahí, ¿cierto? O sea, primero medir el retardo es muy difícil. O sea, el retardo real es muy difícil. ¿Por qué? El retardo, o sea, usted acá el retardo tiene es como desde, puede tomarlo de varias formas. Puede tomarlo desde que el primer bit de una trama sale de un equipo hasta llegar al equipo conectado en ese enlace. Ese puede ser el retardo simplemente de propagación. Hay retardo también de procesamiento. ¿Cuánto le toma al equipo procesar eso? Entonces, para medir el retardo, usted tiene que tener dos equipos que están sincronizados a un reloj, ¿cierto? Y eso tiene ciertos problemas. Pero básicamente usted tiene dos equipos que tienen un reloj sincronizado y usted saca un paquete con una estampa de tiempo y lo toma en el otro lado con una estampa de tiempo. Entonces usted está tomando ahí un retardo que incluye un retardo de procesamiento de la estampa de tiempo. Otra cosa que cuando usted hace ping, usted no mide el retardo, ¿cierto? Espero que eso sea claro. Nunca vayan a decir que esto es el retardo. Eso que está 9 milisegundos, 6 milisegundos, ese es el RTT, el round trip time. O sea, lo que le toma desde que generó el ping hasta que recibió la respuesta a ese ping. O sea, eso es ida y vuelta. Y no vaya a decir que el retardo es la mitad de eso, tampoco. Que usted puede meter ese machetazo cuando quiera, pero eso no es cierto. Primero, usted no puede asegurar que el camino de ida es exactamente igual al camino de vuelta, ni que, o sea, ni que el procesamiento de ida es igual que el procesamiento de vuelta. Entonces usted, cuando haga eso, por ejemplo, lo hacen mucho los que juegan, hacen el ping al servidor o algo así, ¿cierto? Usted lo que mira es cuánto es, que es, o sea, que sí es una buena medida. ¿Por qué? Porque usted necesita, o sea, a nosotros utilizamos tráfico bidireccional, ¿sí o qué? O sea, nosotros necesitamos saber cuánto es la ida y la vuelta, no solamente la ida. Puede que la ida sea muy buena, pero la vuelta esté congestionada, como posiblemente esté congestionada. ¿Por qué? Porque nosotros descargamos más de lo que subimos. Entonces, normalmente los caminos de subida son muy limpios, los caminos de bajada son muy congestionados. Esa medida es una medida buena para usted, pero usted no diga que es que yo estoy a 6 milisegundos, a 6 milisegundos del servidor. No, usted está a 6 milisegundos y de vuelta. O sea, usted ir y volver al servidor son 6 milisegundos. Listo. Entonces, el retardo es muy difícil de medir y el retardo es un parámetro que es fijo. La interfaz tiene una configura un parámetro que se llama retardo. Listo. ¿Y por qué tantas constantes? Normalmente usted juega con esas constantes para simplemente tener en cuenta o no ciertos términos, ¿cierto? Usted, por ejemplo, puede hacer la constante 2 igual a cero. ¿Sí o qué? Entonces ya sale este término. O usted de alguna manera puede hacer que el término K5 sobre K4 más confiabilidad sea igual a 1 y que quede nada más la expresión. Entonces usted lo que hace es que usted juega con esas constantes
para darle más peso o menos peso a uno de esos valores. O sea, esto, la verdad, a mí esto me parece un acercamiento interesante a una función de costo ponderada, que es lo que usted hace, o sea, en el día a día. Cuando yo les hago el ejemplo, hey, venga, cuando usted dice, ¿qué método voy a utilizar para venir a la casa, a la universidad? De la casa a la universidad, pues usted hace una cosa ponderada. Usted dice, ok, listo, con este me demoro más, pero me cuesta menos plata. O con este me demoro menos, pero me cuesta más plata. Entonces usted empieza a jugar con una cosa ponderada hasta que usted define cuál es la ruta más, o sea, menos costosa para usted, sabiendo que el costo no es solamente plata. Entonces, así calcula EIGRP. Eh, entonces, IGRP tenía esos dos problemas, pues tenía, bueno, básicamente un problema que era direccionamiento de clase. Y también, pues, que había protocolos, pues, como muy básicos en su momento, cuando eso OSPF apenas también estaba siendo formulado, y protocolos muy básicos como RIP. Entonces dijeron, ok, necesitamos protocolos que escalen más y que adicionalmente se adapten a la realidad del direccionamiento IP, que ya direccionamiento IP no es clase. Entonces surge EIGRP. Entonces, EIGRP surge como una respuesta. EIGRP, anotemos por acá. Una respuesta a la realidad de asignación de direcciones IP. Uy, de direcciones IP, ya hablamos de VLSM, ¿cierto? Y a la falta de escalabilidad, que es una palabra que ustedes escuchan mucho ya, de protocolos como RIP. Listo. Y lo que hace IGRP es que adicionalmente a esto, incluye funcionalidades que, a ver, que mejoran o que, sí, que mejoran la convergencia, que la convergencia es que todos los enrutadores tengan tablas consistentes, no que tengan la misma tabla de enrutamiento. Todos los enrutadores no pueden tener la misma tabla de enrutamiento, pero que sí sean consistentes, es decir, que si voy de un origen a un destino, los enrutadores efectivamente construyan ese camino completo. Ofrecidas por IGRP. Vamos a ver esto cómo funciona. Entonces, EIGRP tiene tres fuentes de enrutamiento, o sea, o tres fuentes de información. Listo. La primera es la tabla de enrutamiento. EIGRP la utiliza, la llena, la lee e instala cosas en la tabla de enrutamiento. La segunda es la tabla de vecinos. O sea, ahí guarda todos los routers que están directamente conectados. ¿Listo? Que, o sea, física. O sea, los que equipos con routers con conexión física.
Y la tercera es la tabla de topología. Que esto suena raro, esto es como si fuera estado de enlace, pero EIGRP no es estado de enlace. EIGRP ahí lo que guarda son las rutas aprendidas por EIGRP. Listo. Entonces, hay algo, digamos que la gracia de IGRP está en esto, está en la tabla de topología. ¿Qué guarda en la tabla de topología? En la tabla de topología guarda las rutas aprendidas y lo que hace es que guarda, o sea, tiene varias, como varias cosas. Lo primero es que guarda una cosa que se llama un sucesor factible por cada ruta. Un sucesor, espera un momentico. Está más fácil al revés. Venga. Un sucesor factible y un estado que puede ser activa o pasiva. Listo. Y esto lo guarda por cada ruta, o sea, por cada destino más bien. Listo. Entonces, vamos a empezar con estos estados. ¿Qué significa que sea activa? Activa es que se está calculando o se está haciendo cálculos sobre la ruta. Vamos a ver ya qué es que se estén haciendo. Se están haciendo cálculos sobre la ruta. Y pasiva es que ya no se están haciendo cálculos, ¿cierto? Listo. Las rutas no se insertan en la tabla de enrutamiento si son activas. Listo. O sea, cuando es pasiva, entonces ya se puede insertar en la tabla de enrutamiento. Listo. Ahorita hablamos de cuándo se, o sea, en realidad, ¿qué pasa cuando se puede insertar una ruta en una tabla de enrutamiento? No, pero ya hablemos sobre eso. Listo. Que ahorita hablamos de la distancia administrativa. ¿Cuál es el tema con EIGRP también con esto? Que EIGRP no envía, acá pongamos una nota, por acá. EIGRP, a diferencia de RIP, no envía toda la tabla de enrutamiento a sus vecinos, sino los cambios que sean, los cambios que han pasado desde la última actualización. Listo. Entonces eso, pues, eso que es un argumento muy débil para decirlo, dicen que esto, entonces, ¿qué lo que hace es que EIGRP lo que hace es enviar actualizaciones
diferenciales sobre el estado de los enlaces. Entonces, como que tiene algo de estado de enlace. Entonces, por eso se dice que es un protocolo híbrido. Solamente por eso, pues. O sea, que soporta una operación que está entre vector distancia y estado de enlace. A mí igual eso me parece pues como un argumento muy débil, pero normalmente lo venden así y es una cosa muy comercial también, ¿cierto? Que el estado de enlace sí envía, o sea, conoce el estado, pero de todos los enlaces, o sea, conoce la topología completa. Pero bueno, son cosas. Listo. Similar a OSPF, los enrutadores de IGRP también forman una adyacencia. Entonces ustedes también van a ver, como vimos, mensajes de hola entre ellos dos. Forman adyacencias, eso tiene pues también unas etapas, como hablamos en OSPF, tiene como unas condiciones y se envían pues las cosas. Listo. Ahora bien, veamos, vamos a hablar bien de los sucesores y los sucesores factibles. ¿Eso cómo entra? Y la convergencia, o digamos el esquema de convergencia, de EIGRP se basa en un algoritmo que se llama dual. Un poquito es más complejo que lo vamos a ver acá, pero pues básicamente se hace un algoritmo dual que se llama diffusing update algorithm. Listo. Y esto lo que busca es garantizar la ausencia de bucles de enrutamiento. Porque recuerden que lo que pasa con el vector distancia es que normalmente vamos a encontrar bucles porque ocultamos parte de la topología. ¿Listo? Entonces, señor, no, no, me la van a cobrar. La van a cobrar, hágale pues. Ahorita la pongo. Ave María, hombre. ¿En dónde? ¿Qué? ¿Cuál? Ave María. Listo. Para que no les quede en cero el seguimiento. Que hay muchos que dejan en cero el seguimiento, pues. Sí, porque ya tienen la materia en tres, muchas veces. Pues todas promedio y salen. Sí, 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 sí. Lo que haya, las notas que tengan promedio y salen. Sí, mucha gente como que ya gané, ya regalo eso. Es una práctica muy extraña. Yo en mi época pues no era común, pero ok. E igual, o sea, hablando pues como el promedio, pues ahí salía, pues dejando a un lado pues todas las discusiones que pueda haber, que qué significa un promedio alto o no, eso no significa, o sea, puede no significar mucho.
Hablando de las cosas prácticas y porque nosotros, o sea, es que, o sea, nosotros también los llamamos a ustedes a que piensen en el promedio, obviamente, eso es claro, no es que sería muy hipócrita yo decir no piensen en el promedio cuando yo lo estoy calificando con nota, ¿cierto? Es como muy hipócrita de mi parte pensar eso. Entonces es normal que piensen en el promedio. El promedio sí sirve, muchachos. O sea, hablando de manera pragmática, sí sirve. Normalmente hay digamos, procesos de selección en empresas, que si usted no tiene un promedio mínimo, no lo reciben. Entonces, o sea, eh, es válido, o sea, la mayoría de empresas no miran eso, pero o sea, es válido. Normalmente usted le dan, esa es por un lado. Hay convocatorias, no empresas, sino hay convocatorias en empresas. No quiere decir que usted no puede entrar a esa empresa si tiene un promedio, no sé, de 3.1. No, no significa eso. Significa que hay convocatorias específicas, como que usted dice, ah, tengo una convocatoria para nuevos profesionales, yo no sé qué, tal cosa, y son buenos puestos, y usted dice, tiene que tener promedio de 4, por ejemplo. O sea, eso sirve, muchachos, ¿cierto? No estoy diciendo que ustedes no van a conseguir trabajo si no tienen un promedio alto. No, al contrario, no, no, eso no quiere decir nada. Entonces, si usted, o por ejemplo, algunas becas para que usted estudiar un posgrado piden también promedios mínimos. Entonces, o sea, aparte de la discusión, que eso es otra discusión, que yo digo, ¿qué me dice un promedio alto o no? Eso no me dice muchas veces absolutamente nada. Eso, y que es hipócrita decir, no piensen en la nota, es muy hipócrita para mí decir eso. Cuando nosotros los hacemos pensar en la nota, eh, o sea, de manera pragmática, o sea, es práctico tener un promedio bueno. Entonces, por ejemplo, si ustedes, o sea, cada quien, si usted es de las personas que dice, ah, ya gané la materia, la dejé en 3, o sea, ya la tengo en 3, no voy a presentar, voy a presentar el último parcial, no lo voy a presentar y me va a quedar en 0, a mí me parece que eso es una mala práctica. Hablando, pues, en cosas de eficiencia, pues, efectiva, listo. Entonces, sí, pues, me parece muy charro que, pero mucha gente hace ese seguimiento en 0. Pues, y la materia le queda en 3, 0, 3, 1, así, pues. ¿Por qué? Porque como acá ya son trabajos, o sea, en realidad son puros trabajos, entonces ustedes camellan y lo sacan y entienden, entonces es más fácil sacar notas altas, pues. Pero bueno, cosas. Tengan eso en cuenta, se lo dice un viejo, pues, que ya sabe cómo es o sea, ya trasegado, pues, por varias cosas. Igual usted para desarrollar web, no le piden promedio, relajado. Horrible. No, lo que pasa es que hay muy poco mercado. Digamos que en las telecomunicaciones particularmente ya los puestos están pues como muy contados. O sea, no hay casi demanda por parte de las empresas en parte de infraestructura y telecomunicaciones. Entonces es difícil. Y por otro lado, lo que sí hay es un puro desarrollo de software. Entonces, pues por ahí algo así. Pues, pero eventualmente también hay menos estudiantes. Entonces ahí también menos oferta de estudiantes. Pues entonces ustedes, o sea, eso se va balanceando, no es fácil, pero se va balanceando. Eso encuentran pues igual también alternativas pues para graduarse hay. Desde una práctica también hay trabajos de grado, que es como si fuera una práctica también. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esta vuelta del dual? Eh, Al dual lo que busca es asegurar, dual, busca asegurar ausencia de bucles durante el cálculo de rutas. Entonces, ¿cómo funciona EIGRP? Entonces, EIGRP lo que hace es utilizar la métrica. ¿Cómo utiliza la métrica?
que en realidad la métrica es lo mismo que la anterior que habíamos visto. Para dicha tarea. Entonces, ¿qué es la métrica? La métrica, lo que habíamos visto era un K sub 1 por el ancho de banda del enlace más K sub 2 por el ancho de banda del enlace, K sub 2 por sobre 256 menos la carga más K sub 3 por el retardo. Todo esto multiplicado por K sub 5 sobre K sub 4 más la confiabilidad, pues más la confiabilidad, y todo esto escalado por 256. Vea que es lo mismo que teníamos antes, solamente que es escalado por 256. Obviamente esto, o sea, de nuevo, esto de la métrica, esto va en un campo del protocolo, el encabezado del protocolo, y esto ocupa 32 bits. Se guarda en un campo de 32 bits. Ya hemos hablado de qué era el ancho de banda, el interfaz delay, listo. Y Dual lo que hace es que busca las rutas basado en el encuentro de sucesores factibles, ¿cierto? Entonces, la métrica es el criterio para encontrar vecinos que sean sucesores y sucesores factibles de una ruta. Entonces, ya volvimos acá. Entonces, ¿qué es un sucesor factible y qué es un sucesor? Entonces, lo primero, ya sabemos que son vecinos que cumplen ese rol. Entonces, ¿qué es un sucesor? Sucesor simplemente es un vecino a través del cual yo puedo enviar un paquete para llegar a un destino. Eso es lo único que es un vecino, un sucesor. ¿Y qué es un sucesor factible? Es otro vecino que también puedo utilizar para ello. Pero, ¿cuál es el criterio para escoger uno u otro? Eh, pues veamos un ejemplo de operación. Entonces, supongamos esto. Ahí está también las presentaciones. Yo tengo un enrutador 1 que tiene dos vecinos, un enrutador 4 y un enrutador 3. Ese enrutador 4 y enrutador 3 están conectados, digamos, supuestamente a la misma red de otro enrutador, que es el 2. Yo quiero llegar desde el nodo 1 hasta la red A. ¿Listo? Tengo dos caminos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo acá tengo una métrica calculada por este camino y por este camino. Y como es vector distancia, los enrutadores 4 y 3 me reportan una distancia a la red A. ¿Listo? ¿Qué es cómo funciona vector distancia? Recuerden que vector distancia yo creía en lo que me decía mi vecino. Mi vecino me decía, a ver, yo conozco tal router a tanta distancia. Entonces,
Por ejemplo, R4 reporta una distancia de 307.200. Vea que eso normalmente tiene números muy grandes, precisamente como ustedes ven esa fórmula da números muy grandes. Entonces ustedes van a encontrar en IGRP métricas muy grandes. 307.200. Y R3 reporta la misma distancia. Tiene sentido, ¿por qué? Porque está conectado como a la misma interfaz, ¿cierto? Una distancia de 307.200 a la red A. A la red A. Listo. Entonces, esto se llama distancia reportada. Cada vecino me reporta una distancia. Tengo una distancia reportada para cada vecino. Listo. Esto es una distancia reportada de 4 y la distancia reportada de 3. ¿Qué es esto? Una distancia ok. ¿Por qué susto? Reportada de 3. Listo. Entonces, reportan una distancia. Eso se llama la distancia reportada. Ahora bien, ¿yo qué hago para calcular la distancia 2? Entonces yo digo, ok, listo. Entonces, yo en uno sumo mi costo o sea, sumo acá, o calculo más bien. En uno calculo con la distancia que me reportaron el costo total a la red A. Entonces, por ejemplo, a través de, a través de 4, el costo total es, supongamos, acá miremos esto, 46 millones. Es 46.277.376. Listo. Y, por ejemplo, a través de 3 es 20.307.200. Usted calculó eso. ¿Y usted qué dice? Ok, listo. Entonces, ¿cuál es la mejor métrica de estos dos? La mejor métrica es esta. Esta es la mejor métrica. Y a esto le vamos a llamar una distancia factible. Entonces vea que muy parecido a vector distancia. Le pregunto a mis vecinos, hey, una ruta para llegar a tal parte. Mis vecinos dicen, sí, yo tengo esta y me cuesta esto, es la distancia reportada. Yo lo que hago es con esa distancia reportada, yo calculo mi métrica para llegar allá y digo, ok, listo. Entonces mi mejor camino es a través de tal. Y esa distancia que es la menor se llama la distancia factible. Y a través del vecino, que usted tiene la distancia factible, entonces 3 es el sucesor, que es el vecino que tiene la ruta más corta para llegar a un destino. Entonces el sucesor
para la red A, que es como raro que se llame sucesor, porque el sucesor es como el que, no es el que está, sino el que viene. ¿Sí o qué? Usted como que se confunde un poco, pero listo, o sea, el sucesor es el que recibe pues el tráfico para esa red. Por ejemplo, el sucesor al trono es la virreina. Y lo que hago es, si hay otro camino, o sea, más vecinos, más bien, con caminos a, si hay más vecinos con caminos a la red A, entonces lo que voy a hacer es voy a revisar un criterio y el criterio es, si la distancia reportada de ese vecino es menor a la distancia factible, ese vecino es sucesor factible. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Eso, o sea, por ejemplo, yo digo, ¿cuál es la distancia reportada? La distancia reportada es, por ejemplo, de R4, ¿cierto? R3. R4, entonces R4 me reporta, la distancia reportada de 4 es igual a 307.200. Y esto es menor que la distancia factible, que es igual a 20.307.200. Por lo tanto, R4 es sucesor factible de la red A. ¿Qué pasa si la distancia reportada es mayor a la distancia factible? Usted podría intuir que está dando la vuelta. Como que, me está dando la vuelta y me está sumando otra vez la distancia factible. Entonces es un criterio para decir, usted está dando la vuelta, usted está dando en un bucle. O sea, o sea, usted lo está como trayendo a través de mí otra vez, que es lo que usted no quiere. Que usted le vuelve, o sea, si usted envía un paquete hacia un destino, hacia un vecino, no quiere que ese vecino se lo devuelva, porque es un bucle. Entonces usted dice, si eso es más grande, o sea, si a la final la distancia reportada es más grande, es porque seguramente lo está encontrando a través de mí. ¿Qué puede pasar? ¿Cierto? Puede pasar en los vectores de distancia. Entonces ese es el criterio que tiene para escoger sucesor factible. ¿Qué ventaja tiene eso? Entonces él guarda los sucesores y sucesores factibles en la tabla de topología. Y si, por ejemplo, en algún punto el enlace con 3 se cae, él no tiene que volver a recalcular todo como pasaba en RIP, sino que simplemente dice, ok, montemos la ruta con 4 inmediatamente en la tabla de enrutamiento. Ojo, esta es la tabla de topología. Esto no está en la tabla de enrutamiento, está en la tabla de topología. Y lo monta inmediatamente, entonces hace el cambio inmediatamente y vuelve a buscar sobre la ruta a ver si hay más sucesores factibles. O sea, él siempre está haciendo, o sea, siempre busca, siempre que hay un cambio en la tabla de topología, busca sucesores factibles. Ahí, más o menos claro el algoritmo. Tiene como mayor Bueno, cosa. Señor, bueno, sí. pero entonces, pues si el sucesor factible tiene un costo inferior, ¿por qué no lo toma él para enviar la información? Ojo, Pues, no es que tenga un costo inferior. Lo que usted está comparando es, esta es la red A. Lo que usted está comparando es, vea, usted está comparando esto completo con solamente esto. Vea que la distancia reportada de 4 es lo que le cuesta llegar a 4 de la red A, pero la distancia factible es ya el camino completo desde usted. Pero usted sí comparó las dos. Vea que usted dijo, la distancia que me reportó R3 y R4 es esta, que es la misma, es 307.000, ¿sí o qué? Pero cuando yo le sumo
este enlace a ambos. A través de 4 me queda 46 millones y a través de 3 me queda 20 millones. Entonces usted sí está escogiendo el más corto. Lo que pasa es que usted está revisando es que la distancia que le reportó el vecino sea menor a la que usted calculó completa. Entonces, no, o sea, para definir cuál es el sucesor, usted se utiliza la distancia completa. Para definir el sucesor factible, usted lo que está es comparando esta solamente contra este camino completo. Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Miramos por acá. Bueno, esto es cuando se cae. Otra pues como cosa para que tengan ahí, la verdad pues a mí esto pues como que no me llama mucho la atención, pero hay diferentes mensajes en IGRP, y como vimos los LSAs que en SPF, que para mí pues tampoco es que llamen mucho la atención, pues como que sea como muy importante. Usted simplemente lo que hace es usted, si usted tiene un problema relacionado con IGRP, usted va y mira la estructura del mensaje y lo analiza, ¿cierto? Pero digamos que eso es un tema ya como más avanzado que yo creo que por ahora no nos interesa mucho. Entonces tiene mensajes tipo hello o ACKs, que esto básicamente permite descubrir vecinos, mantener adyacencias como igual a SPF, o usted puede utilizar un mensaje hello como una ACK para decir que una ACK como que listo, recibe esta información. También hay actualizaciones, que las actualizaciones básicamente lo que hacen es como eh, lleva información para alcanzar diferentes destinos, como que, hey, ve, conozco este destino. Eh, por ejemplo, cuando un vecino nuevo entra, lo que hace es que se le envían paquetes de actualización, como que, hey, ve, vos sos nuevo, esto es lo que yo conozco. Entonces se puede también por ahí. Por ejemplo, usted también puede enviar, se me cayó un enlace, usted puede enviar actualizaciones sobre ese enlace a sus vecinos, eh, utilizando paquetes de actualización. Las consultas y respuestas. Las consultas y respuestas son mensajes que se envían, por ejemplo, cuando el ejemplo anterior, esa ruta que se cayó, ¿cierto? Se cayó esta, inmediatamente él sube la otra, pero en la tabla de topología esa ruta queda en estado activo. Como que, hey, no tengo sucesores factibles, tengo sucesor, pero no tengo sucesores factibles. Entonces empieza a hacer cálculos sobre esa ruta y llega y entonces empieza a preguntar con consultas y respuestas. Pues la respuesta es quien tiene información. Oiga, alguien tiene un destino, o sea, tiene una forma de llegar a la red A, que es que se me cayó este enlace. Y hay unas que en realidad, pues como que no se utiliza mucho, pero EIGRP también tiene como unas formas de trabajar como enrutamiento centralizado. Entonces usted hace peticiones a un servidor de rutas para que le entregue pues como información sobre una ruta en específico. Bueno, entonces, algo acá que va a ser importante para la práctica de IGRP y para el examen final. ¿Listo? Entonces, decíamos, una cosa es la tabla de enrutamiento, otra cosa es la tabla de topología de IGRP. La tabla de topología de IGRP tiene las rutas que se aprenden por IGRP. RIP tiene una base de datos que tiene las rutas que se aprenden por RIP, lo mismo OSPF. Entonces, usted en un punto podría tener algo así. Usted tiene dos enrutadores conectados y esos enrutadores tienen EIGRP, tienen RIP y tienen OSPF. O sea, tienen tres protocolos de enrutamiento ejecutándose y ellos se están comunicando ahí. Entonces acá tiene la red A,
y acá la red B. ¿Sí o qué? Entonces, por EIGRP, por RIP y por OSPF se están aprendiendo las rutas. O sea, este acá conoce la red B por EIGRP, por OSPF y por RIP. Que en realidad EIGRP ahí en Cisco es una D. Listo. Y este conoce la red A, como vimos ayer que funcionan los protocolos de rutamiento. O sea, usted conoce las rutas de los otros por EIGRP, por OSPF y por RIP. Listo. Entonces, él tiene eso en sus bases de datos de cada uno de los protocolos. El problema es cuando usted va a la tabla, usted la red A la aprendió por qué protocolo. O sea, lo que instala en la tabla, ¿qué es? Él no puede tener, o mejor dicho, no, sí podría tener, pero en la operación de los enrutadores hace que solamente se inserte una ruta por una fuente de aprendizaje. Usted tiene varias fuentes de aprendizaje de rutas, enrutamiento estático, directamente conectadas, protocolos de enrutamiento. Usted tiene esas fuentes de aprendizaje de rutas. Acá tiene dentro una fuente de aprendizaje que es un protocolo de enrutamiento, tiene tres diferentes protocolos de enrutamiento a través de los cuales está aprendiendo la misma ruta. Y sí, pasa, puede pasar. Entonces, ¿cuál instala? Vea que las tres, usted no puede comparar las tres rutas. ¿Por qué? ¿Cuál es la métrica de IGRP? Una cosa toda rara, súper grande. La RIP son los saltos. Y la SPF es una cosa que es un ancho de banda de referencia sobre la velocidad del enlace. Sí, ok. No son comparables las métricas. Las tres atienden a funciones diferentes, con parámetros diferentes. Entonces, ¿cómo lo instalan? Entonces, eso se resuelve con una cosa que se llama la distancia administrativa, que era el valor que veíamos al lado de la métrica ayer en RIP. Entonces usted tiene y dice, como que la aprendió por RIP, 192, 168, 30, 0, máscara 27, y acá tiene algo. Y entonces usted acá veía una cosa que era 120, 1. Y una acción, entonces serial 0, 0, una cosa así. Entonces ustedes ya, listo, este es la fuente, este es el match que hace, o sea, como la cadena de comparación. Esto no tengo ni idea, esto es la métrica, esto es la acción. Esto es la distancia administrativa. ¿Y qué es la distancia administrativa? La distancia administrativa simplemente es un valor arbitrario. ¿Qué es lo que es arbitrario? ¿Alguien? O sea, ¿usted cómo definiría que algo es arbitrario? O sea, que básicamente lo pone sin ningún criterio. Cuando usted dice que van a cometer una arbitrariedad con usted, normalmente tiene un contexto negativo, ¿sí o qué? Porque usted dice, está cometiendo una arbitrariedad, es que usted no está siendo justo con lo que está haciendo, con lo que le está haciendo a esa persona. Pero acá, pues simplemente no es que usted sea justo, sino que usted no está teniendo ningún criterio para decirlo, para asignarlo, pero lo asigna. Entonces, es un valor arbitrario que se le asigna a una fuente de información en enrutamiento. Y
La cosa es que ante usted tener dos rutas hacia un mismo destino, aquella que tenga la distancia administrativa menor es la que se instala en la tabla de enrutamiento. Entonces tenga mucho cuidado. Yo comparo, yo puedo aprender la misma ruta por diferentes caminos a través de un protocolo. Ahí como descarto, métrica. La menor métrica es la que instalo. Y además de eso, puedo tener la misma ruta aprendida por diferentes protocolos de enrutamiento. Ahí como descarto, la menor distancia administrativa. O son dos cosas, ¿listo? Y como es arbitrario, pues entonces lo pone el administrador. Usted decide a cuál protocolo le da menor distancia administrativa. Ustedes, por ejemplo, van a Cisco y ustedes creen que en Cisco, en Cisco, pues venga, que yo acá los tengo anotados. No, o sea, sí, lo normal es que vos nada más tengas un protocolo corriendo, pero supongamos que vos estás en un punto donde vas a intercambiar información con otro, o sea, como con otro proveedor. No, con otro proveedor no, porque con otro proveedor sería un EGP, pero digamos, ¿qué pasó en UNE, en Tigo? Tigo absorbió a Atel. Sí, ok, queríamos juntar el core de IP para que todo quede dentro del mismo sistema autónomo. Entonces, había situaciones donde había equipos que hablaban RIP y otros que hablaban OSPF y usted terminaba en interfaces hablando RIP y OSPF, por ejemplo, para poder intercambiar información. O sea, no es común, esto no es una práctica, no es una práctica, pero pasa, puede pasar en situaciones extremas. Y entonces ya sabe qué les va a caer en el examen. Situaciones así. ¿Listo? Entonces, eh, si ustedes van a Cisco, por ejemplo, Cisco, lo que trabajamos ahora, vamos a hablar de, es que yo por acá tenía anotados unos. Más o menos me lo sé, pues, pero entonces, ¿cuál creen que es la distancia administrativa de una interfaz directamente o una ruta directamente conectada más bien? Vea pues, esta es la menor, la que usted más cree, cero. O sea, eso es un nivel de confianza en la fuente de enrutamiento. Por ejemplo, una ruta estática. Esa sí la vieron, yo creo. Es uno. Estamos hablando en Cisco, en Cisco. Por ejemplo, EIGRP, RIP y OSPF. RIP es 120. OSPF es 110. Creo más en OSPF que en RIP. Tiene sentido, sí, pues porque como OSPF es un protocolo un poquito más robusto que no escala. Pero ¿usted cuánto cree que le puso Cisco a su protocolo? ¿Le puso menos o más que OSPF? Claro, si es mi protocolo. Yo creo en mi protocolo.
hasta las 9:11. Bueno, no sé hasta qué punto escucharon, muchachos. Pues ya vamos a terminar, pues igual. Bueno, pues no pudimos saber cuál era el número para lo de Cisco. Ah, bueno. Entonces lo que se hablaba, pues entonces Cisco, lo que les decía, ahí está Cisco. Obviamente le va a poner la mejor distancia administrativa a su propio protocolo, porque confía en su propio protocolo. Entonces, en el laboratorio vamos a ver un escenario donde efectivamente ustedes ven que lo que se instala en la tabla, a pesar que usted conoce todas las rutas por todos los protocolos, lo que se instala en la tabla es la IGRP. Que sí es algo común es que usted tenga algo así. Si usted por acá que eso es lo que vamos a ver más fácil en el laboratorio, si usted tenga algo así. Y usted quiera enseñar las rutas de RIP en OSPF y las rutas de OSPF en RIP. Y eso lo van a tener que consultar ustedes, listo. Este enrutador lo que hace es ser una especie de traductor. Le pasa las rutas de RIP a OSPF y OSPF a RIP. La pregunta es, ¿con qué métrica las enseño? O sea, si hay forma de traducir la métrica de OSPF a RIP o de RIP a OSPF o no hay inmediatamente forma de hacer. Ah, se volvió a caer. Se parece que se volvió a caer, ok. No, profe, te estamos escuchando. Ah, bueno. Es que me pareció que no tengo conexión. Pero entonces esa última, si es algo que usted tiene más, o sea, si usted se encuentra más en la calle y es, ok, yo tengo algo hablando de un protocolo y tengo acá otro protocolo, tengo que poner un enrutador que hable los dos. Que eso sí, o sea, eso sí fijo va en el examen. Y eso lo consultan. Listo. Y ya, muchachos, con esto concluimos los protocolos de enrutamiento. Eh, no, la próxima clase vamos a hablar es de una cosa que se llama NAT, que sería como el último tema, bueno, sí, el último tema que entra en el examen final. Después de NAT viene IPv6, IPv6 es más informativo, podemos hacer cosas con IPv6. Y de ahí vamos a tener una sesión de SDN, como para los que quieran ver las prácticas, pues. Vamos a hablar un ratico de SDN, vamos a explicar algunos conceptos. Y de ahí, o sea, uy, vamos a terminar muy rápido. O sea, mejor dicho, el microcurrículo llega hasta IPv6. Entonces ya vemos SN, después de SN vemos, hay varios temas, pues si tienen un tema que quieran revisar, lo revisamos. Sí, señor, golpea sin miedo. O me escribe antes, me pregunta si estoy ahí y ya. Profe, Señor, entonces, ¿para cuándo sería el siguiente parcial? el siguiente parcial, voy a ver. Entonces, fechas. Entonces, el tema, digamos que el tema de teoría va hasta la próxima, hasta el miércoles de la próxima, no, hasta el viernes. Esa es la teoría que entra. El laboratorio nos faltaría una práctica de SPF, que es el 30 de abril, una práctica de EIGRP, que es el 7 de mayo, y una práctica de NAT, que es el 14 de mayo. Listo. Después del 14 de mayo, cuando ustedes quieran. Debería ser el. Ah, bueno, y ese en horario de laboratorio. Ese sí es en horario de laboratorio. Se hacen 2 horas. Es para resolver en el laboratorio. O sea, ustedes tienen que resolver una cosa en la casa y traen eso, y en el laboratorio tienen que terminar de resolver algo. Ah, ok. Exacto. O sea, si usted hace lo que hace en la casa, tiene un 3. Sí, asegurado. Y de ahí, el 5 pues lo hace haciendo eso.
sea, si hace bien lo que tiene en la casa, pues obviamente. Pero ¿de cuánto es que vale el laboratorio? El laboratorio vale el 20, el seguimiento vale el 20 y los dos exámenes valen 30 cada uno. Pero usted al principio decía es que había como de 7 a 8 laboratorios evaluables. Pues, Sí, quedan evaluables, queda OSPF e IGRP y NAT. ok, y si ese es simplemente el promedio de todas las notas que se han tenido El hasta el momento. promedio, sí, sin el promedio, sin ninguna ponderación rara ni nada, el promedio de las notas que hay. Listo, profe, gracias. Listo, muchachos, si no hay más preguntas, pueden ir a disfrutar su miércoles. Profe, Señor, ¿será que te podemos preguntar una cosita? Pero es con respecto al tema del seguimiento, al tema de ese proyecto final. sí, hágale una. Bueno, primero, la pregunta mía es, no sé si te escuché pues al comienzo, si se podía hacer día 3. Partamos de ahí. Yo creo que sí, os dijiste que sí se podía, ¿cierto? Sí, obviamente, pues yo espero que sea un trabajo de tres. O sea, obviamente Perfecto. lo que yo le voy a pedir a una sola persona va a ser diferente a lo que le pida a dos personas o a tres. Sí, exacto. Sí. Entonces, esa era mi pregunta, porque yo pues me voy a hacer, pues estoy con Julián y con Mateo, Sí, pero queríamos saber a ver si nos podías instruir un poco al respecto sobre lo que podríamos trabajar. pues hay varios temas. No sé ustedes de qué quieren trabajar. Quieren trabajar en, no sé, yo por ejemplo tengo temas en IPv6, pues como enrutamiento, pues como tópicos avanzados de enrutamiento, por ejemplo, en cosas de SDN también. Depende también Podríamos, podríamos crear un espacecito ahí en el Google y pues te escribimos y por ahí cuadramos, hablamos por ahí, ¿te parece? hágale una, me escriben, yo puedo hoy en la tarde, pronto no, mañana en la mañana o viernes en la tarde. Listo, profe, perfecto. Hágale, yo me Me comunico. escriben a la hora que puedan, listo. Listo, yo me comunico con usted por el internet y lo miramos. De una pelado, todo bien. Bueno, muchas gracias.